Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5, integrado por Contreras Rosa Chela, López Figueroa, Michel Guadalupe y su servidor Marlon Alejandro Olvera Reyes. A nosotros nos tocó hablar del tema de electroencefalograma. Para empezar vamos a definir qué es un electroencefalograma. Un electroencefalograma es una técnica de exploración funcional del sistema nervioso central, el cual nos va a dar una representación de la actividad eléctrica cerebral en momento real. Esto quiere decir que al momento de que nosotros estamos haciendo esta prueba, este análisis, nos va a dar la interpretación del momento en el cual está pasando el evento. Es una gran técnica como para diagnosticar algún instrumento. Vamos a pasar un poquito de la historia del electroencefalograma. Aquí tenemos, por ejemplo, a dos personajes. El primer personaje es Friedrich y Exing. Estos dos personajes tienen una gran relevancia en la historia del electroencefalograma, porque nos vamos un poquito al contexto de la guerra franco-prusiana, en el cual estos dos personajes estimularon los cerebros de los cuerpos de los militares fallecidos y se dieron cuenta que estos cuerpos tenían movimientos contralaterales al momento de estimular estos cerebros. Años más tarde, Pauwitsch-Zieminski dio el concepto como tal de electroencefalograma, ya que se tenía un poquito de la historia de cómo se realizó en los cuerpos de estos militares. Ya este personaje pues ya le dio un verdadero nombre científico, por así decirlo, electroencefalograma, debido a que la estimulación se hacía con electricidad. Se colocaban estos electrodos en el cuero cabelludo de estos cadáveres y pues se estimulaba obviamente el área cerebral, y como resultado nos daba como una gráfica de esta estimulación cerebral. Por eso esta palabra conjugada, ¿no? Electroencefalograma, debido a sus características. Pero realmente el padre del electroencefalograma se conoce como Hans Burger. Este personaje es un médico alemán que tiene estudios de especialidad. De hecho, él es era neurólogo y psiquiatra, ¿no? Este fue el primero en aplicar el electroencefalograma en personas vivas. Este médico no experimentó con cadáveres, sino que ya se fue más a lo seguro y interpretó el estímulo nervioso que él provocaba poniendo estos electrodos, pero ya a sus pacientes, ya que pues, como era neurólogo y también psiquiatra, pues tenía una gran cantidad de pacientes en el cual él podía aplicar el electroencefalograma. Al momento de aplicar el electroencefalograma, el médico alemán, Hans, se dio cuenta de que empezaban a salir un montón de ondas. Marcaba muchas líneas sin sentido, tal vez sin sentido para él en ese momento, del cual esas líneas él le puso el nombre de ritmo de Berger, ¿no? Ya después se van a poder interpretar estos resultados, pero en este momento Hans no sabía, ¿no?, la interpretación como tal, sino que apenas está experimentando o conociendo un poquito de este proceso. Vamos a la técnica de cómo realizar un electroencefalograma. Se las va a explicar de forma muy detallada mi compañera más adelante, pero yo le voy a dar una pequeña introducción de cómo. Aquí estamos viendo que se coloca un gorro, ¿no? Y estas bolitas que ustedes ven aquí, que estoy marcando, estos son los electrodos que van a dar la estimulación. Están colocados estratégicamente en estas zonas para dar lectura a los diferentes ángulos del cerebro. No es lo mismo la parte frontal que la parte occipital. Cada uno pues, tiene funciones distintas a nivel sistémico. Es por eso que tenemos que conocer todas las partes del cerebro. Por eso son muchos electrodos, que son aproximadamente de 16 a 25, porque tenemos que cubrir todas las caras, todos los ángulos
del cerebro. Esta técnica no es invasiva, realmente no es invasiva, parece serlo, pero no lo es. No es doloroso tampoco, entonces es una técnica o un estudio bastante sencillo, no costoso, no doloroso, y nos sirve muy bien para la interpretación de la lectura eléctrica del cerebro, que nos puede dar como diagnóstico y muchas cosas. Es importante conocer. Electroencefalograma se basa en una técnica cuando está en vigilia. Por ejemplo, al paciente se le va a pedir que hiperventile para empezar a monitorear su actividad eléctrica cuando el paciente está hiperventilando o cuando tiene una estimulación luminosa. Esto es con el fin de ver alteraciones que no se ven en la vida normal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que el paciente hiperventile, y cuando nosotros realmente en la vida normal, por así decirlo, hiperventilamos, es porque estamos corriendo algún tipo de riesgo, algún tipo de peligro, y nuestro sistema está reaccionando a ese peligro. O una estimulación luminosa también está reaccionando a algo. Entonces queremos ver cómo el paciente reacciona en un estado de alerta, ¿no? Y ver cómo esta actividad eléctrica funciona en el cerebro y saber si realmente está funcionando bien o tiene alguna alteración, ¿no? También tenemos la privación del sueño. Aquí al paciente se le pide que una noche anterior no duerma, con el fin de ver alteraciones que tienen que ver con los trastornos del sueño. Sí, también se van a colocar los electrodos. La técnica es exactamente igual, nada más que se ponen eventos distintos en el cual el paciente nos va a dar una interpretación eléctrica cerebral distinta. Lo que queremos conocer es que reaccione como cualquier otra persona lo haría. Si no reacciona de la forma promedio, pues vemos una alteración, ya podemos ver qué área o qué tipo de alteración puede tener el paciente. Ok, hay unos factores que nos van a dar un tipo de análisis distinto, ¿no? Por ejemplo, la edad tiene mucho que ver, porque no es lo mismo que un niño de 7 años se le haga un electroencefalograma a uno de 40 años. Obviamente las lecturas son totalmente distintas. Las ondas pueden variar muchísimo dependiendo de la edad. Es por eso que tenemos que tener esta consideración al momento de hacer un electroencefalograma. También los fármacos, como las benzodiazepinas o las drogas, no las incluyen las máquinas, pero las drogas también tienen mucho que ver, debido a que a este tipo de drogas tienen un efecto potencial en el sistema nervioso, o lo pueden alterar o lo pueden inhibir. Entonces, si el paciente, por ejemplo, no dice que consume drogas o que consume benzodiazepinas por algún tratamiento que le hayan dado, pero si no lo mencionan y nosotros hacemos el electroencefalograma, pues obviamente los resultados del electro van a ser totalmente anormales, y si nosotros no tomamos en cuenta de que el paciente está tomando algún medicamento, pues vamos a considerar una patología que el paciente no podrá tener. Es por eso que tenemos que hacer una buena historia clínica para descartar este tipo de eventos y no dar un falso diagnóstico. Otra cosa es el estado de vigilia y de sueño. Tenemos que tener considerado, es por eso que les digo que tenemos que hacer una buena historia clínica, debido a que si el paciente no ha tenido un estado de reposo adecuado, o sea, si no ha dormido, pues obviamente va a tener alteraciones, y si no lo menciona, nosotros vamos a ver estas alteraciones representadas gráficamente, ¿no? Y nos va a dar un índice de algún problema, cuando realmente pues, el problema es que no ha dormido. Pero ¿por qué? Pues no sabemos, ¿no? Pero es importante hacer nuestra historia clínica para descartar estos factores. ¿Okay? Y la siguiente, las indicaciones. ¿Por qué vamos a hacer el electroencefalograma a los pacientes? Tenemos muchas indicaciones, como ustedes pueden ver en el video. La epilepsia es una de las principales. Los pacientes que son epilépticos ¿se acuerdan que hace ratito estaba hablando de las ondas paroxísticas? Los pacientes epilépticos son los que presentan estas ondas paroxísticas, debido a que el sistema nervioso, cuando un paciente está teniendo una convulsión por epilepsia, pues el sistema nervioso se vuelve loco.
Es por eso que haz de cuenta que el sistema nervioso tiene una super excitación de sistema eléctrica, por así decirlo, y empieza a mandar un montón de señales, demasiadas señales, o sea, empieza a tener un montón de potencial de acciones y empieza a mandar un montón de señales, y esto se ve representado gráficamente como algo anormal. Pero este tipo de gráficas o este tipo de ondas se vuelven locas, no llevan un sentido, no llevan un ritmo, sino que se ven fuera de lo normal. Estas son las ondas paroxísticas. Y esto es importante porque tiene una consecuencia o tiene una representación, no a nivel, por ejemplo, cerebral. Nosotros no vemos el cerebro se está quitando, sino que nosotros vemos que los músculos de los pacientes se empiezan a poner rígidos y las manos empiezan a endurecer. Es por esto que empieza el cerebro a mandar un montón de señales, y esas señales, como no tienen como un buen sentido de origen, ni a dónde van ni a dónde vienen, entonces se empieza a mandar señales a los músculos y se empiezan a contraer, pero no llevan ni siquiera información adecuada, ¿no? Sino que este paciente empieza a convulsionar, se empieza a mover y a temblar. Otro evento que podemos checar aquí son los traumatismos, sobre todo el traumatismo cráneoencefálico. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo el martillo le pega al cráneo. Y este evento traumático pues llega al cráneo, y este cráneo pues llega a provocar una contusión cerebral o tener una consecuencia anatómica. Pero esta consecuencia anatómica nos va a dar también un evento eléctrico totalmente distinto, ¿no? Que puede provocar también una convulsión, o realmente nada más puede tener afectado esta área, ¿no? Es por eso que cuando nosotros leemos un electroencefalograma, ponemos todos los electrodos por muchas partes del cuerpo para ver todas las áreas, ¿no? Y cada área se ve afectada. Los tumores también, pues obviamente un tumor cerebral pues va a comprimir cierta masa encefálica, y esa masa encefálica pues también tiene actividad eléctrica, ¿no? Y también se va afectada. Es por eso que también ponemos electrodos en todas las partes, para ver todos los ángulos. El electroencefalograma no nos va a decir que tiene un tumor, sino que nosotros ya conocemos el diagnóstico del tumor y hacemos un electroencefalograma para saber dónde está dañado, ¿no? Los trastornos del sueño pues también tienen una implicación importante en la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Por algo un paciente no puede dormir porque tiene algún problema. Pues eso ya nada más nos dice el electroencefalograma que hay algo que está ahí dañándolo, pero no sabemos qué, ¿no? Simplemente lo hacemos para saber si es a nivel cerebral o es alguna otra cuestión. Alguna cirugía, al momento de hacer una cirugía también hacemos electroencefalogramas para conocer el estado del cerebro, ¿no? Cómo está funcionando. Y la muerte cerebral, el estado de coma, pues aquí hacemos el electroencefalograma y nos va a marcar que no hay actividad eléctrica del cerebro. También se le deja estos electrodos al paciente para monitorear el estado, y posiblemente salga del estado de muerte cerebral o se quede permanentemente así. Y ya la familia tomará una decisión, ¿no? Pero lo importante del electroencefalograma es diagnosticar, no es diagnosticar, sino tener una idea de cómo está funcionando el sistema eléctrico del cerebro, y poder hacer un diagnóstico preventivo, nada más de alguna forma. Yo les voy a hablar de las técnicas para el uso del electroencefalograma. Primero que nada vamos a empezar con un dato importante que pues creo que mi compañero Marlon lo había mencionado anteriormente, pero pues yo se los vuelvo a señalar y recalcar. Hans Berger en 1929 creó el término de electroencefalograma y lo abrevió como EEG. Este lo asoció como la descripción o el registro en sí de las fluctuaciones eléctricas en el cerebro que van a ser captadas por los electrodos que van a estar fijados al cuero cabelludo mediante un gel conductor. El origen de la señal eléctrica, pues viene de las células piramidales que van a estar en lo que es la corteza cerebral, y cada una de esas neuronas va a tener un diminuto dipolo eléctrico cuya polaridad va a depender de lo que es el impulso de la célula, si es inhibitorio o es excitatorio. Los electrodos van a ayudar a recoger, a poder registrar la señal eléctrica de la región cerebral a través de lo que es la superficie craneal. Estos se van a colocar de tal forma que capten la diferencia del potencial entre ellos mismos.
El estudio y el análisis de los campos eléctricos cerebrales, perdón, se van a hacer mediante la amplificación, mediante la diferencia de los potenciales entre los electrodos, que van a ser los receptores de la señal, y que esos van a ser situados en diversas formas, que van a ser en el cuero cabelludo, que es el EEG estándar, que ese es el que comúnmente utilizan en el campo clínico. Ese es el que es más fácil, el de más bajo costo, perdón, y no es indoloro, pero pues ahorita les voy a hablar sobre ese. Luego está el de en la superficie cortical, que ese se va a llamar EEG cortical, y va a ser también el intracerebrales, que va a ser el EEG de profundidad. De hecho, el tipo del nombre del electroencefalograma va a depender mucho de dónde se encuentre, dónde esté situado. Por eso es muy fácil poder deducir qué tipo de electroencefalograma es, de acuerdo a su situación. El EEG estándar, este es una exploración que va a ser indolora, no va a ser, invasiva, y va a ser de bajo costo, además de que, como yo lo había mencionado antes, pues se utiliza en la práctica clínica, y ese se va a realizar pues colocando los electrodos en la superficie del cráneo, adheridos a lo que es el cuero cabelludo, por lo que es un gel conductor. Se van a posicionar de acuerdo al Sistema Internacional 1020. Cada una de estas derivaciones o canales de registro va a medir la diferencia de lo que es el voltaje entre los dos electrodos, que va a ser pues uno activo y uno de referencia. Pues lo habitual es que se usen de 16 a 24 derivaciones en cada uno de los montajes. Los distintos pares de electrodos se van a combinar y van a constituir o van a formar lo que son los montajes. Hay dos tipos básicos de montajes, que sería el bipolar, que es transversal o longitudinal, y el monopolar, que va a ser el referencial. Vamos a empezar con el montaje bipolar. El montaje bipolar va a registrar la diferencia de voltaje entre dos electrodos colocados en estas áreas donde va a haber actividad cerebral. En la imagen tenemos un esquema de un montaje. En el A es el longitudinal bipolar, y pues en el B va a ser el transversal bipolar. Cada segmento situado entre los dos puntos va a representar un canal de registro. El montaje monopolar va a registrar la diferencia de potencial entre un electrodo que está ubicado en un área donde hay actividad cerebral y otro donde no hay actividad cerebral o es neutra. Por ejemplo, pues en el lóbulo de la oreja. O bien, pues la diferencia de los voltajes entre un electrodo colocado pues en lo que es la zona activa, y otro que es el promedio de todos o de algunos electrodos activos. Los electrodos invasivos, pues obviamente esos van a permitir estudiar partes o áreas donde las cuales tienen difícil acceso, más que nada, en áreas cerebrales, como lo serían la superficie mesial del lóbulo temporal, los electrodos nasofaringios, los esfenoidales, el del foramen oval, los temporales anteriores, etc. El equipo de electroencefalografía digital es el que se está utilizando pues mayormente. El analógico pues ya está en desuso. ¿Por qué? Porque el digital ya tiene más ventajas, por lo que, bueno, unas de las cuales se pueden destacar sería pues la facilitación de la adquisición, del análisis, el almacenamiento de señal, y pues la posibilidad de que se pueda modificar antes en el momento de que está la grabación y después de la grabación. En lo que es la interpretación del electroencefalograma, se van a registrar lo que son todas las ondas cerebrales, que van a ser producidas por la activación de las neuronas de todo el cerebro. A la izquierda del registro del electroencefalograma y de todas las ondas va a haber como unas letritas y unos numeritos, pero estos lo que van a hacer es indicar de dónde están proviniendo todas esas ondas del cerebro. Lo que registra el electroencefalograma es la corriente eléctrica de las neuronas y los circuitos neuronales, todos los del cerebro. La corriente eléctrica del cerebro se va a medir siempre en dos puntos, que en este caso lo que va a hacer son dos electrodos. Y estos electrodos van a ser registrados en este cuadro de aquí, como pueden ver. Van a estar registrando de dónde van a venir todas las ondas del cerebro. La medición del electroencefalograma se va a medir por hercios. Y pues se va a medir por la frecuencia, que esto va a indicar la mayor o menor rapidez que tengan todas las ondas del cerebro. Los hercios pues van a medir las ondas, que son ondas por segundo, y van a ser divididos en 4 grupos, que es delta, teta, alfa y beta. El delta va a registrar de 1 a 3 frecuencias por segundo.
el teta va a registrar de 4 a 7 frecuencias por segundo y el alfa de 8 a 12 frecuencias por segundo. La diferencia del beta es que van a ser los registros de 12 o más frecuencias por segundo. Por ejemplo, en esta medición también, si, por ejemplo, el 8 Hz, hay 8 Hz en la actividad cerebral, entonces pues hay 8 ondas por segundo. Igual aquí, si hay 1, pues obviamente va a haber una onda por segundo. La actividad del electroencefalograma pues es diferente, muy diferente cuando estás despierto y cuando estás dormido. Cuando la persona está dormida, pues los registros de las frecuencias son como que más calmadas, con un ritmo más bajo, pero pues también tienen unas frecuencias de mayor amplitud, como se puede ver aquí en la imagen. Corren más lento, pero tienen frecuencia de mayor amplitud. Y pues estos los pueden conformar también distintivas cosas como por lo que son las ondas de vértex, que podemos ver aquí, y los complejos K, que se podrían definir como estos montañitas que se ven aquí en la imagen. Esos son los complejos K y los usos del sueño. Igual, por el contrario, cuando estamos despiertos, la actividad es un poco exploratoria cuando estamos más relajados o con los ojos cerrados, pero estamos despiertos. En ese momento es el momento correcto como para estar registrando todas las ondas cerebrales. Y pues como podemos ver en la imagen, van a ser un poco más alteradas, al contrario del sueño, pero pues con las ondas más cortas. Obviamente estas ondas van a desaparecer al abrir los ojos o al concentrarse más en algo. Es muy diferente también cuando se recorre la edad. Es muy diferente las ondas cerebrales cuando es un bebé, cuando es un infante o cuando es una persona adulta. Todo esto varía en la frecuencia. Por ejemplo, en el recién nacido, pues obviamente las frecuencias no van a estar muy bien definidas y pues van a ser muy inmaduras como el bebé. Y pues al igual va a ser muy desorganizada. Aquí en la imagen se puede ver cómo le están haciendo al bebé un estudio. Durante la infancia pues es diferente porque va a ser cuando se está definiendo ya pues las ondas cerebrales que ya van a ser las maduras y van a ser las que se va a tener ya durante todo este proceso hasta llegar a la adultez. Con el envejecimiento pues obviamente va a haber más alteraciones cerebrales y pues el electroencefalograma va a salir un poco más alterado y esto puede provocar también varias enfermedades que son como el Alzheimer o así. Pues en todos los registros del electroencefalograma aparecen diferentes, lo que pueden ser artefactos, que son todas las alteraciones que se deben a múltiples causas, pero todas estas causas no significa que sean la causa de alguna patología, como por ejemplo aquí se puede ver el sudor, el parpadeo, la fuente externa o el pulso también del corazón, pues obviamente sale ahí registrado el movimiento de electrodo, movimiento corporal, movimiento ocular y el músculo. Cuando estamos moviéndonos, pues obviamente todos esos registros aparecen ahí, pero no significa, aclarando, que sean a causa de alguna enfermedad, aunque cuando no se tiene mucho conocimiento de esto se puede pensar que está muy alterado, como en el movimiento del músculo, como se puede ver. Bueno, pues aquí están las referencias que nosotros utilizamos para la investigación.